Cómo se extrañan los 80 cuando se predicaba solo con Biblia. Ahora Biblia, celular, cronómetro, de todo, ¿no? Antes que nada, reiterar mis felicitaciones y mis deseos de felicidad a todas las madres presentes. Y bueno, hoy día voy a hablar sobre el Padre. No sé si tendrá algo que ver, pero quiero por favor que busquen en sus Biblias el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 24 al 32. Quisiera en esta mañana continuar con la segunda parte del sermón que nuestro hermano Domingo estuvo exponiendo hace 2 domingos atrás. Fue cuando Domingo predicó en domingo. Y este sermón que se titula Resentimiento, el síndrome del hermano mayor, es la continuación del mismo texto de nuestro hermano Domingo, que nuestro hermano Domingo estuvo exponiendo, repito, hace 2 domingos atrás, pero no voy a volver a entrar en su área, ¿no? En lo que él ya dijo, pero obligadamente tengo que remitirme a la primera parte, a la parte del hermano menor, puesto que es parte del contexto histórico, ¿no? Y para que ustedes puedan entender bien lo que yo quiero en esta mañana exponer, tengo que darle un trasfondo histórico, un contexto a esta historia, a la historia que no se predica mucho, que es la del hermano mayor, ¿no? La del hermano mayor, por favor, acompáñenme en sus Biblias. El versículo 24 es el versículo que termina, digamos que de alguna forma, que cierra la historia del hermano menor, de la historia del hijo pródigo, ¿no? Porque mi hijo muerto era, dice, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Así termina el texto que nuestro hermano Domingo estuvo exponiendo, aunque él lo leyó todo, ¿no? Leyó la parte del hermano mayor también. Y quisiera, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, y considerando siempre que cuando estoy predicando, me estoy predicando a mí mismo, todo aquello que digo bueno o malo para nuestras vidas en términos de los defectos y las virtudes que podamos encontrar acá en los individuos, son las que yo también tengo. Soy el primero al cual le predico este sermón, y con la ayuda del Espíritu Santo examinar a la luz de las Escrituras a un personaje del cual no se habla mucho en la Biblia, o en este contexto de la parábola del hijo pródigo, que es el hermano mayor. Y para comenzar, quisiera parafrasear la primera parte de la cual estuvo a cargo nuestro hermano Domingo, porque no voy a leer los versículos, solamente le voy a dar el contexto, voy a relatar de qué se trata la historia en general, para luego entrar al detalle particular que es el hermano mayor. Todos los pecadores, según la Biblia, que seguían a Jesús en su camino a Jerusalén, se acercaban a escuchar la predicación del reino, ¿no? Cuando el Señor predicaba el evangelio del reino de los cielos. Y dentro de la predicación el Señor usaba una figura literaria que se llama parábola. La parábola no era más ni menos que historias de la vida cotidiana ficticias que se ponían al lado de una verdad espiritual. El Señor quería establecer una realidad espiritual y para eso contaba historias de la vida cotidiana, de la vida de las casas, de la vida de los padres y los hijos, de la vida de los ovejeros, de la vida de un labrador, ¿no? Y en el camino también, en este derrotero que el Señor hacía hacia Jerusalén, y le iba hablando la historia y se detenía y les compartía una parábola y les compartía el evangelio, también se sentaba con ellos. Y esta gente le compartía de su zurrón, no sé cómo se llama, de su bolso, sacaban higos secos, sacaban pasas, aceitunas, aceite de oliva, pan, algo de vino, y le convidaban al Señor. Y los religiosos, por supuesto, omnipresentes en la vida de nuestro Señor Jesucristo, estaban ahí para criticarle, para buscarle el defecto.
¿no? Y de esto nos deja claro, nos da cuenta el versículo 2 de Lucas, donde nos dice, versículo 2 del capítulo 15, donde nos dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Domingo, en la predicación anterior, decía acertadamente en su sermón que el Señor usaba las parábolas para enseñar, pero también para responder a las críticas de sus adversarios religiosos. Y sabiendo de estas críticas, sabiendo de estos chismes que le hacían por la espalda, el Señor relata 3 parábolas, 3 historias, que centraban su enseñanza en algo que se perdía y luego se recuperaba. Un hombre tenía 100 ovejas, pierde una, la sale a buscar, la recupera, vuelve al pueblo, vuelve al barrio, y todo el mundo se alegra con él y les dice, miren, he encontrado la oveja que había perdido. La segunda historia es de una mujer que tenía una diadema con 10 monedas y pierde una moneda, barre toda la casa, da vuelta a todos los muebles, encuentra la moneda, sale a la calle y le dice a sus vecinos, he encontrado la moneda, y todos se alegran con ella, ¿no? El texto en general dice que eso es lo que ocurre en los cielos, porque en los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. En los cielos hay alegría cuando un pecador se arrepiente. Más o menos este es el contexto general, esta es la idea, este es el meollo del asunto. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero la tercera parábola, la cual yo me voy a estar refiriendo a la segunda parte de ella, es la más larga. Relata la historia de un hijo que le pide a su anciano padre la parte de la herencia que le corresponde, ¿no? Lucas 15, me voy a referir al versículo a partir de ahora nomás, versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Para poder entender la magnitud del drama y el dramatismo de esta historia y la injusticia que este hijo está cometiendo, nos va a ser muy difícil porque la vemos con los ojos de personas de este siglo. No podemos entender qué era la tierra para un padre judío del tiempo de Jesús. Recuerden ustedes que fueron 40 años que el Señor castigó a su pueblo y los hizo un pueblo nómade que recorrió toda la tierra buscando dónde posar el pie definitivamente. Entonces, este padre que tenía una tierra que le había sido heredada por sus abuelos, por sus bisabuelos, hacia atrás, la tierra para él era el máximo bien junto con sus hijos. Disculpen la esposa, pero en la realidad me atengo a ella. Para un padre judío, la prole, la descendencia y la tierra eran el máximo bien que podían poseer, ¿no? Entonces, en la Palestina del primer siglo, decirle al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, era decirle, Padre, como no te has muerto y yo no puedo recibir la herencia que me correspondía, si eso te ocurriese, haz como que te mueres y dame mi parte que me corresponde. O sea, implícitamente le estaba deseando la muerte al padre, ¿no? Y en cierta manera es como que eso le hubiese ocurrido a este padre. La petición de este hijo le partió la vida. Le partió la vida. El versículo 12... Cuando el hijo le dice a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, ¿qué dice? Y le repartió los bienes. Y esta palabra bienes, solo en esta frase muy particular, porque es la única parte en la Escritura donde se traduce bienes de la palabra bios, de donde viene la palabra biología, de donde viene la palabra vida. Parafraseando el versículo, este padre les repartió su vida, les entregó toda su vida cuando le entregó los bienes a este hijo díscolo, a este hijo malvado.
con esta descarada petición le estaba arrancando la vida a sus padres. Los religiosos que oían a Jesús no daban crédito a las palabras de él, ¿no? Decían, ¿cómo puede ocurrir esto? Esto jamás lo haría un hijo nuestro. Jamás. Ni nosotros lo hemos hecho con nuestros padres, ni un hijo nuestro lo haría, ¿no? Y ellos creían que en el desarrollo de esta historia que Jesús estaba contando, le iba a dar un giro a la historia e iba a poner al hijo en su lugar. Ellos pensaban, bueno, en algún momento Jesús va a decir, entonces el padre, dándose una vuelta, le dio una bofetada a su hijo y le dijo, ¿qué te crees tú, hijo malvado, que me pides esto? ¿No? Ellos pensaban eso, pero no fue así. A pesar de que, y esta es una conjetura mía, no está en la Biblia, y a pesar quizás de que el padre trató de disuadir a su hijo amorosamente, diciéndole, hijo mío, yo estoy viejo ya. Todo lo que tengo es tuyo. Un tercio de todo lo que tengo, de todo este campo, de las ovejas, de la gallina, de la casa, todo es tuyo. Y los otros 2 tercios son de tu hermano mayor. ¿Por qué no esperas? ¿Por qué te sometes a esta humillación? Vas a ser odiado, vas a ser condenado. Quizás no vas a poder regresar nunca a este lugar. Pero aún así, este hijo prosiguió en su escalada de locura, ¿no? Le pidió la parte de los bienes a su padre y se fue a una ciudad gentil, ni siquiera judía, y lo gastó todo, y lo malgastó todo, ¿no? Y cayó hasta lo más bajo, incluso gastó el dinero de su padre con prostitutas, como sugeriría su hermano más adelante. Pero vino una hambruna a aquella tierra donde él estaba, vino una mega superinflación seguramente, empezaron a pasar hambre y este chico perdió todo lo que tenía, ¿no? ¿Cómo lo perdió? Podemos suponer que comiendo, bebiendo, si es verdad, con prostitutas, con amigos. Lo perdió todo en diversión y quedó absolutamente en bancarrota, ¿no? Y ese es el punto, y vino ese punto de inflexión. Ese momento en que un pecador es convencido por el Espíritu Santo de lo apartado que está del Padre, de Dios, que ha vivido su vida, que ha malgastado todo, que ya no tiene nada, que está totalmente quebrado, espiritualmente hablando, y que decide regresar a casa. ¿No? Porque ya dirá el hijo más adelante, en casa de mi padre, muchos jornaleros tienen abundancia de pan y yo estoy aquí pasando hambre. O sea, lo que quiere decir este hijo, mi padre es bueno, mi padre es amoroso, mi padre es justo. Entonces, este hijo, en un punto de inflexión, toma una decisión y decide regresar a la casa, ¿no? Totalmente resignado al castigo y a las consecuencias de todo lo que había hecho. Él sabía que iba a recibir el repudio de todos los vecinos de la comunidad. Él lo sabía. Ustedes saben que los chismes vuelan a la velocidad de la luz. Todos lo sabían en el barrio. Todos, no había nadie que no supiera que este hijo había gastado la plata del papá y quizás su hermano había ventilado que se lo había gastado con prostitutas. Todo el mundo sabía. Y él tenía que ir a ese lugar en donde le iban a dar la espalda, más de una pedrada le iba a llegar. Y encima sabía lo que decía Deuteronomio 21, capítulo 18 al 21, donde la ley castiga de una forma los pecados de los hijos rebeldes. Parafraseando lo que dice Deuteronomio, dice que todo hijo contumaz, o sea, que persevera en el pecado, borracho y glotón, si es rebelde, su padre y su madre deben llevarlo a los ancianos del pueblo y los ancianos lo deben sacar a la calle y ser apedreado hasta la muerte para que Israel tome ejemplo. Y él sabía esto. Él sabía lo que le podía esperar, incluso ser apedreado
o ser condenado. Cuanto más a mí, decía él. Si le añadimos a ser glotón, comilón, borracho, le agrego que me gasté el dinero con chicas de mala fama. Entonces, ¿qué más me espera a mí? Pero el arrepentimiento es así, hermano. El arrepentimiento va contra todo. Cuando un hombre verdaderamente se arrepiente, no le importa nada. Lo único que quiere es retomar su relación con su padre. Y es lo que le ocurre a este hijo. Entonces, ¿qué hace este hijo? Prepara un discurso sentido, un discurso emotivo, ¿no? De arrepentimiento. Y regresa a casa arruinado, harapiento, hediondo, destruido por el pecado. ¿Y qué ocurre en el versículo 20? Y cuando aún estaba lejos, dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. En el texto griego, la idea del beso no es como la conocemos nosotros, de este beso en particular en las convenciones sociales, cuando uno dice, oye, mira, te presento un amigo, pum. Se chocan los carrillos nada más, ni se tocan, ¿no? Hola, hola. No, la idea acá es, se lo comió a besos a su hijo, hediondo, con piojos, con grasa del campo, pero se lo comió a besos. Ese padre estaba lleno de amor. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Y qué nos enseña esta acción del padre? Que es Dios quien va al encuentro del pecador, siempre, siempre. Que es Dios quien va a tu encuentro. Si Él, ahora mismo, el Espíritu Santo, algo pasa, hay inquietud en su corazón, es Dios que está yendo a tu encuentro. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Juan 15:16, un segmento, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Siempre es así. Siempre es Cristo quien toma la iniciativa. No es que el hombre decide un día hacerse cristiano y se levanta un domingo en la mañana y dice, voy a ir a la iglesia, porque veo gente que viene muchas veces, escucha un ratito el sermón, le está pegando y se van, ¿no? No es así. El Señor sale al encuentro del pecador. Y este muchacho que había preparado un discurso de arrepentimiento lleno de emotividad y que quizás lo había ensayado durante todo el camino, abrazado y besado por su padre, lanza el discurso, ¿no? Lo lanza. Pero yo tengo el texto de la versión lenguaje sencillo, que es la que mejor refleja lo que yo quiero decir. El joven empezó a decirle, papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Hazme como uno de tus... Y dice el texto, pero antes que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y le dijo, pronto, vengan pronto. Pónganle calzado, pónganle un anillo, pónganle ropa. Maten el becerro gordo y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Este hijo mío se había perdido y lo hemos encontrado. Esa es la gracia de Dios. Este muchacho malvado lo había humillado a su padre hasta lo sumo. Ya no tenía que pagar nada. Esa es la gracia de Dios, ¿no? No tenía que transformarse en un jornalero para ganar de vuelta el aprecio de su padre. No tenía que hacer obras. El perdón que su padre le ofrecía era por gracia, era un regalo. Él no merecía nada y su padre le entregaba todo. Así es el evangelio de Cristo. Así es el evangelio. Él sale a tu encuentro. Nada de lo que puedas hacer, ninguna obra que puedas hacer, nada de lo que puedas darle a Dios, nada puede mover su mano, su corazón hacia ti. Nada. Es pura gracia por la cual podemos regresar a la casa del Padre y hacer que su corazón se conmueva y Él salga a nuestro encuentro. La gracia, hermanos, no es solamente lo que Dios nos da sin merecimiento, es aquello que Dios no nos da y lo merecemos.
Porque el hijo de esta historia merecía ser muerto, merecía ser apedreado, merecía ser abofeteado, merecía ser insultado, y eso no se lo dio el padre, sino todo lo contrario. El padre de esta historia es el que más amor tiene, el que más perdón tiene. Él está dispuesto a perdonar y tan solo le basta la actitud de arrepentimiento de su hijo. Pero yo no soy así muchas veces. Y creo que muchos de los que están aquí no son así muchas veces, ¿no? Nuestra tendencia, la tendencia de nuestro viejo hombre es amar a aquellos que nos aman. Y es amar a aquellos que no nos ofenden. No amamos como este padre que amaba a los dos hijos de igual forma. Y quizás hay uno o dos que lo hacen y gracias a Dios porque son el pilar de esta iglesia. Gracias a Dios. Pero en mi naturaleza no está eso y lucho todos los días contra eso. De amar a todos por igual. ¿No? El padre le dice a su siervo, hagamos una fiesta. Este hijo mío ha vuelto con bien. Hagamos una fiesta. Estaba muerto espiritualmente y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos hallado. Y los religiosos que oían esto quizás pensaban que a pesar de su total desacuerdo con todo lo que Jesús había dicho, sobre todo con el final tan benevolente, tan bueno para este hijo malvado, ellos no se sentían aludidos. A ellos no los tocaba esa historia. No eran ellos los que estaban siendo representados aquí. Y cuando esos religiosos creían que tenían la respuesta, Jesús les cambia la pregunta. ¿Era el hijo mayor el bueno de la película? ¿Era el hijo mayor el bueno? Así que es probable que el hijo del cual hablaremos a continuación represente a uno de esos religiosos, ¿no? Que estaban hablando por detrás de Jesús. Pero también esta actitud de este hijo mayor representa un mal que desgraciadamente se ha instalado en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y es el título de esta predicación, el síndrome del resentimiento. Y sobre esto es que estaré en esta mañana hablando. No será muy larga mi exposición, es la mitad de la mitad el contexto y ahora viene la exposición del texto que quiero que vean conmigo, por favor, que son del versículo 24 al 32. Termina la parte del hijo menor diciendo, y comenzaron a regocijarse. ¿Por qué? Porque había regresado con bien, porque se había arrepentido. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, le dijo al padre, aquí tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar el becerro gordo. Él, el padre, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Dice el versículo 25. Lo primero que podemos inferir, lo primero que podemos deducir de este versículo es que este hermano mayor estaba totalmente desvinculado de las preocupaciones del padre. Este era el típico hermano que es perfecto en todo lo que hace, pero su corazón está lejos del padre. Este es el hermano que hace todo bien, pero su corazón no está en las cosas del Señor. Está en las cosas del templo, está en las cosas de la construcción, está en las cosas de los ministerios, pero su corazón no está con el Padre. No tenía la más mínima idea de que su hermano menor había regresado a casa y que había alegría por este hecho. No se había enterado. Esto nos da a entender lo alejado que estaba del Padre, casi tan alejado como estuvo el hermano menor.
solo que de una manera más decente. Estaba tan alejado él de su padre como estuvo el hermano menor cuando estuvo embarrándose con chanchos, pero solo de una manera más pulcra, más decente y casi imperceptible para los demás. Porque los demás decían, oh, qué buen hijo, cómo trabaja. Pero su corazón no tenía amor por su padre. Estaba tan desconectado de su papá y de su hermano menor y de todo lo que estaba ocurriendo que se entera por un tercero de que había una fiesta. Versículos 26 al 27, si no me equivoco, ¿no? Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y él no fue a cerciorarse si eso era verdad. Se quedó con el comentario que le había hecho este empleado de la casa. Y recibe un reporte de alguien que no era ni de la familia. Cree en este reporte y se llena de rabia, sin siquiera ir a la casa. Permiso, hermano. Seguramente lo primero que hizo muy mal este hermano mayor es haber oído este reporte que le daba un criado y no haber entrado él mismo a la casa a cerciorarse de la veracidad de lo que decía el criado. Y al oírlo se enoja muchísimo. Entonces se enojó y no quería entrar. Y cometió un error muy grande al no ir a hablar con su hermano, ¿no? Porque quizás en su razonable enojo, porque era razonable, humanamente cualquiera de nosotros se hubiera enojado si nuestro hermano desfalca a nuestro papá, ¿o no? Cualquiera de nosotros, si nuestro hermano se gasta toda la plata bebiendo, fumando, no se va a enojar. Claro que es razonable, pues, queridos. Yo no hablo de un hermano perfecto, diga no. Y puedo haber entrado a la fiesta, haber agarrado a su hermano, haberle pegado 2 piñas y después haberlo abrazado y haber llorado juntos, ¿no? Le he dicho, ¿qué te crees? Pum, pum. Y después le he dicho, te perdono, ya ven para acá, ven, toma, un abrazo. Soy tan tonto siempre y cuando van saliendo le pega a otro así de refilón. Pero no. Absoluto resentimiento y rabia e indiferencia por su hermano. Y aunque humanamente él tenía mucha razón para estar enfadado con este hermano menor, él tenía motivos más profundos en su corazón para no querer ver a este hermano pecador que había regresado a casa y había sido perdonado por el Padre. Y aquí comienza, porque ya voy bajando para terminar, la enseñanza, ¿no? Usted quédese con lo que le toca porque yo me he quedado con mucho de esto para mi propia vida, ¿no? Él no quería verse confrontado a su incapacidad, no entró a la casa de la fiesta porque este hermano mayor no quería verse confrontado a su incapacidad para perdonar. Muchos de nosotros nos cuesta tanto perdonar, hermano. A veces somos incapaces de hacerlo. Es que no sabes lo que me hizo. Es la respuesta estándar. Es que tú no sabes lo que me hizo. Si supieras lo que me hizo, ya me dirías tú si lo perdonarías tan fácilmente. Pero ¿cuánto Dios te perdona a ti, a diario? ¿Cuánto te perdona a ti? ¿Cuánto me ha perdonado a mí? Y yo Alberto G, he tenido el descaro de alguna vez en mi corazón decir esto. No sabes lo que me hizo este. ¿No? En segundo lugar, él simplemente no quería perdonar a su hermano. Hay creyentes que simplemente han decidido no perdonar. Quizás en esta iglesia hay creyentes que han decidido hace muchos años atrás no perdonar a alguien y no lo han perdonado. Han naturalizado esa rabia y la han transformado en rencor. La palabra rencor proviene del latín rancidus, de donde viene la palabra rancio. O sea, tienen un odio añejo, que está alojado en el corazón como un adorno infame que de tanto en tanto comienza a palpitar, que nunca nos deja ser del todo felices de tener comunión con el Señor. Porque es como un queso añejo, podrido, guardado en un rincón que de tanto en tanto produce esa fetidez. Que cuando vemos a este hermano llegar a la iglesia o se quiere acercar a nosotros, nos hacemos,
no lo quiero mucho, ¿no? Y pasamos por el lado mirando. Y si yo lo he hecho, le pido 1000 perdones. Y si usted lo ha hecho, reconsidere su actitud. ¿Hay rencor en su corazón, como este hermano? Guardado todo ese tiempo ese rencor en su corazón. Él no quería, en tercer lugar, no quería ver a su hermano porque podría constatar de primera mano, si iba ahí, que el arrepentimiento de su hermano era genuino, era verdadero. Por lo tanto, el perdón que debía otorgar a su hermano debía ser genuino. Y como ya vimos los 2 primeros puntos, no era así. No era genuino, porque él tenía rencor, él tenía resentimiento en su corazón. ¿Qué pasaría si él hubiera ido y su hermano se hubiera arrojado a sus pies llorando y le dicho, perdóname, hermano? Y él le hubiera dicho, bueno, ya está, pero en su corazón él sabía que no lo perdonaba, que eso no se lo iba a perdonar. Y en cuarto lugar, quizás este hermano mayor quería que el retorno de este hermano pequeño no fuera tan fácil, ¿no? Que algo tenía que pagar. No, que venga acá y se instale de nuevo y que se le entregue un anillo, unas sandalias más nuevas que las mías y el anillo de mi padre, que es el que le da autoridad para firmar, para la firma, para hacer comercio y todo. No, eso no. Él tiene que pagar, por lo menos tiene que estar unos 5 meses trabajando a lomo pelado como trabajo yo en el campo. ¿Cómo lo van a restituir así? No somos así a veces. No somos así a veces. Queremos disciplina para todo el mundo, ¿no? No, es que hay que darle con un caño a este, porque miren cómo se porta, miren que, no, que cómo va a ir al campamento si mírenlo. Hermanos queridos, muchas veces yo he sido el hermano mayor y muchas veces tú has sido el hermano mayor. Y este hermano mayor, cegado por su resentimiento contra su hermano, se niega a entrar en la casa. Salió, por tanto, su padre, ¿y qué hizo? Le rogaba que entrase. Este hermano estaba totalmente resentido y estaba totalmente enojado contra su padre y contra su hermano. Y no entró donde estaba ese hermano pecador. Probablemente, este hermano mayor, que estaba en el campo, no había comido nada y estaba hambriento. Y no comió, pues la comida estaba dentro de la casa. Y se quedó hambriento. Probablemente este hermano mayor estaba cansado de la jornada en el campo, pero no entró en la casa donde estaba su habitación, su cama, todos sus pertrechos para estar cómodo, y quizás se echó a dormir por ahí debajo de un árbol y se quedó cansado. Probablemente estaba sucio y hediondo. Y no entró a la casa a buscar toallas limpias, a que un sirviente le diera agua para que se lavase, y se quedó sucio. Y esto es una perfecta analogía espiritual de lo que el resentimiento, la falta de perdón pueden hacernos, hermano. Ocurre a veces que aunque alguien haya dado claras muestras, evidencias de arrepentimiento, nuestro corazón aún tiene resentimiento. Dios lo perdona del todo, pero nosotros lo perdonamos parcialmente. ¿Quién soy yo para hacer eso? ¿Quién soy yo para perdonar parcial? Si el siervo se cae, para su señor se cae. Si se levanta, ¿para quién se levanta? Para su señor. Sea que se caiga o sea que se levante, es de su señor, es de Cristo. Romanos creo que. Bueno, ya me lo dirán. Hermanos queridos, qué diferentes que somos, ¿no? Somos totalmente, muchas veces, diferentes al Padre de la historia. ¿Y qué consecuencia trae esto a nuestra vida? En primer lugar, al igual que el hermano mayor, nos quedamos hambrientos. Porque Dios nunca nos alimentará espiritualmente si tenemos resentimiento y falta de perdón contra alguien. Venimos a la iglesia, pero nunca podemos recibir la bendición de su palabra porque nuestro corazón está cargado de resentimiento, ¿no? Puedes venir aquí, levantar las manos, dar salto a lo pentecostal, pero no, el Señor va a haber una muralla de acero entre tú y el Señor. Una muralla de acero entre tú y el Señor. Mateo 5:23, ¿qué dice? Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerda que tu hermano tiene algo contra ti, y supongo que viceversa,
Deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si vienes a esta iglesia, si yo vengo a esta iglesia a presentar mi ofrenda de adoración al Señor, pero le tengo una rabia tremenda a un hermano, no me sirve de nada. Vengo a gastar, si vengo en colectivo, 2.000 pesos nomás, porque no me sirve de nada. Ve primero y ponte de acuerdo con ese hermano. Ponte en paz con ese hermano. Y tus oraciones subirán al Señor como un perfume agradable. En segundo lugar, nuestro corazón estará cansado y cargado. Porque al igual que el hermano mayor, si nos carcome el resentimiento y la falta de perdón, nuestro Señor Jesucristo no alivianará el yugo que está sobre nosotros, ni aligerará nuestras cargas. Mateo 11:30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántos siempre están como con un peso encima? Con un peso, con una carga. Y no han logrado nunca sacársela de encima. Hebreos 12:1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr. Hermanos, el resentimiento es un peso tremendo que nos impide correr esta carrera de fe. Y en último lugar, nuestro corazón siempre estará sucio si nos negamos a perdonar. Y nos invade el resentimiento. Porque al igual que el hermano mayor, si no perdonamos, el Señor no nos perdonará. Mateo 6:15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tenemos que perdonar, hermano, perdonar de corazón. Y para eso lo único que podemos hacer, el perdón no es algo natural, no es que salgas de aquí y diga perdono, tienes que irte a los pies del Señor, orar por esa persona y en algún momento ir donde Él y decirle, si te dañé, perdóname. Si te dañé, perdóname. Si pecaste afuera, ¿quién soy yo para juzgarte? Estás en la iglesia, eres recibido, eres amado de Dios, estamos contigo, somos parte de tu restauración, somos parte del amor, somos la muestra más viva del amor que Dios quiere darte nosotros, la iglesia. Mientras tanto, dentro de la casa había fiesta, porque un pecador que estaba muerto había revivido. Y un pecador que se había perdido había sido hallado. Había un solo individuo consumido por el resentimiento y la falta de perdón, y era el hermano mayor. La felicidad del hermano menor que había sido perdonado, hermano, no estaba completa si este hermano mayor no le perdonaba. El resentimiento es tan malo para quien lo tiene como para quienes lo sufren. Este hermano menor no podía ser feliz del todo, aunque lo perdonara su padre, si su hermano mayor no lo perdonaba. Si alguien venía y le decía, tu hermano no quiere entrar a la fiesta, porque dice que no va a estar, mientras tú estés aquí dentro, él no va a poner un pie en esta casa. El padre no podía ser feliz del todo, sabiendo que su hijo mayor no perdonaba a su pequeño que había llegado y había sido salvado de las garras del infierno. No. Hermano, la falta de perdón dentro de la iglesia daña al cuerpo de Cristo, lo daña. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola del que mencionó Jesús de los dos deudores? ¿No? Mateo 18. Un hombre le debía a un rey, a un señor, miles de millones de dólares. Lo mandaron a buscar, que lo llevaron a la fuerza seguramente, y le digo, bueno, págame. No tengo con qué pagarte, ¿cómo te voy a pagar esa cantidad? Bueno, te vamos a vender a ti, a tu hija, a tus hijos, todas tus propiedades, y vas a ser un esclavo. Entonces este hombre se arrojó a los pies y le dijo, ten misericordia de mí, tenme paciencia, te lo voy a pagar todo. Y el rey, movido a misericordia, ¿qué hizo? No solamente le dio tiempo, no, le condonó la deuda, todo. Le dijo, no tienes que pagar nada. Este hombre sale feliz de la presencia del palacio gigante que quizás tenía ese hombre, sale a la calle y se encuentra con un siervo, con un compañero suyo de laburo, y le dice, este me debe 500 lucas, a por él. Y lo agarra del cuello y le dice, tienes que pagarme. Y él hace lo mismo, perdóname, que yo te voy a pagar apenas tenga una platita que me va a llegar, ¿no?
Me va a llegar una platita y te la voy a pagar, perdóname. No, me la pagas ahora. Y lo mete preso. Y lo mete preso. ¿Qué dice el pasaje de Mateo 18:31? Que el resto de consiervos se entristecieron mucho, mucho. Las peleas internas, el resentimiento interno de la iglesia nos tiene que dar pena, hermano. Tiene que conmover nuestro corazón. Tenemos que orar por eso, para que Dios desate esas ataduras. Yo no estoy hablando del desatar en términos, sino que el Señor haga un milagro en aquellos corazones que están tan dañados los unos con los otros. Porque la iglesia tiene que entristecerse por eso. Cuando en la iglesia hay resentimiento entre hermanos, la iglesia no crece, ¿no? Y la iglesia debería entristecerse, debería ayunar, debería orar, debería arrojarse a los pies del Señor y pedir y clamar. Usar todos los medios de gracia posibles para que esas personas, para que los que están resentidos unos con otros puedan volver a tener comunión. Y lo increíble de esta historia, para ir terminando, es que el padre, quien había sido el más perjudicado, el más humillado y dañado, tenía una actitud sincera de perdón. Porque este padre amaba incondicionalmente a sus dos hijos. Y nosotros, repito, no somos así del todo, ¿no? La tendencia del viejo hombre es amar a aquellos que nos aman y es amar a aquellos que no nos ofenden. Pero este padre, que es la figura de Dios, no es así. Él amaba y ama sin condición alguna. Todo el resentimiento de este hermano mayor era demasiado. Él estaba muy enojado. La Nueva Traducción Viviente dice que estaba indignado. El corazón legalista del hermano mayor demandaba el castigo de su hermano pequeño. Y yo también, tú también alguna vez has sido así. También hemos querido que paguen, ¿no? El padre abandona la fiesta y sale en busca del hijo mayor que se cree justo según su propia opinión. El padre primero había abandonado la casa y había salido a buscar a su hijo pequeño que llegaba cargado de pecado. En ambos casos, el padre sale en busca de esos dos personajes lleno de amor por ambos, ¿no? Y se reúnen dos corazones, el hijo mayor y el padre, totalmente distintos. El del padre un corazón perdonador y amador, y el del hermano mayor un corazón legalista y resentido. Mas él respondiendo, el hijo mayor, dijo al padre: aquí hay tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo, el que estaba destinado para mi matrimonio, ¿te acuerdas? Ese que engordabas para cuando yo me casara, que lo íbamos a compartir con toda la comunidad. Se lo has dado a él. El hermano mayor hace una descripción de cómo es él a diferencia de su hermano pequeño. No te he desobedecido jamás. Eso es mentira, eso no es verdad. Todos hemos desobedecido a Dios según Primera de Juan. No hay nadie que pueda decir que alguna vez no haya desobedecido a Dios. Todos hemos pecado, todos, ¿no? Esa es la mentalidad que hoy los creyentes legalistas tienen. Creen que porque cumplen las normas a rajatabla, obligadamente deben recibir algo a cambio, ¿no? Yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo esto otro, yo todos los días hago esto, ¿no? Pero muchas veces esa obediencia es superficial y selectiva. Superficial y selectiva. Obedecen sin amor y solo aquello que les puede dar algo a cambio. Esta obediencia jamás procura agradar el corazón de Dios, sino siempre busca la autorrealización. Por ejemplo, el ser reconocidos, el tener el reconocimiento de los otros. Mira qué bien predica el chileno, pero además lo mejor el chileno está enojado con la mitad de la iglesia. Nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo, está el resentimiento de este hermano que le dice a su padre: tu hijo, ya no es su hermano, es tu hijo. Eso lo hacen las mamás, ¿no? Cuando quieren retar al hijo, ¿no? Mira lo que hizo tu hijo, ya no es el hijo de ella, es el hijo de... solamente el hijo de la mamá, ¿no? Pero qué amoroso, el amoroso padre que le responde: hijo mío, tú siempre has estado conmigo.
Pero nunca has disfrutado de mi amor, nunca. En tu afán de agradarme con obras superficiales, nunca has disfrutado de amor. Pudiste, cuando quisieras, pudiste haber tomado una oveja, un cabrito, habértelo comido con tus amigos, pero lo que tú querías era nunca ofenderme, nunca, que todos vieran, que dijeran, no, él jamás ha tocado nada de su padre. Él está esperando que su padre muera a los 150 años como Matusalén para recién agarrar algo. Nunca disfrutaste del amor. Es lo que tiene el legalista. Y si hay alguno aquí, disfrute del amor de Dios. Disfrute del amor del Padre. No se preocupe, preocúpese, sí, su ministerio, por lo que tenga a cargo, pero preocúpese de tener un corazón amador al Padre. Vaya a sus pies. Vaya a sus pies. No sea Marta, afanada y turbada, estás en muchas labores. ¿No? Vaya a sus pies como María, la que tomó la mejor parte. Este momento de alegría, le dice el Padre, era necesario. Tu hermano ha regresado a casa y cuando creíamos que estaba totalmente perdido, lo hemos recuperado. ¿Por qué no puedes entender mi alegría? Quizás le dijo el Padre. Y para terminar, no es una frase, es para terminar, consideraremos la historia de los dos que subieron a orar al templo. ¿La recuerdan, no? El fariseo y el publicano. Dos suben a orar al templo. Dos personajes totalmente diferentes. Un publicano odiado por todos los judíos porque servía a Roma, y el fariseo que se creía perfecto. Y dice que los dos están orando en el templo, y el publicano con la cabeza agacha le decía, Señor, no soy digno de ti, sé propicio a mí, no me castigues, Señor, soy un miserable, lo peor. Mientras que hacía el fariseo, dice la Escritura, que puesto de pie oraba consigo mismo y decía, Señor, yo te doy gracias porque no soy como todos los hombres, borrachos, malversadores, golpeadores, ni como este que está aquí echado, ¿no? Pero el Señor le dará la misma respuesta que en la parábola del publicano y el fariseo al hijo mayor, la misma. ¿Qué dice el Señor respecto del publicano y el fariseo? Les digo que fue este pecador, el publicano, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan, a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. El más ofendido es el perdonador. El menos ofendido, el hijo, es el resentido. Y esto nos muestra el increíble amor de Dios. Hermanos, el padre sale de la casa a buscar al primer hijo descarriado, pero pues también sale de la casa a buscar al hijo legalista. Siempre va en busca de todo, de todo. Pues los dos son pecadores necesitados del Padre, y este sale en busca de los dos porque Él los ama a los dos. No sabemos cómo termina la historia, ¿no? No sabemos si al final este hijo mayor entra en la casa, perdona a su hermano. La Escritura no nos da claridad al respecto. Lo que sí podemos saber es cómo está cada uno de nosotros en el corazón. Si hay resentimiento o no. ¿Hay resentimiento contra algunos que consideramos tan malos que no merecen nuestro perdón? Esa es la reflexión. Que nuestro corazón esté sano. Que nuestra carga sea liviana. Que seamos perdonados siempre por el Señor cuando cometamos un error. Porque sabemos perdonar. Que el Señor bendiga su palabra y que podamos ponerla en práctica. Oremos. Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor. Te doy gracias porque tú fuiste a la cruz y no necesitas de nuestras obras, no necesitas de nada que te podamos dar, porque nada de lo que te podamos dar puede mover tu mano a favor nuestro, sino solamente tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, pedimos que quites toda raíz de amargura de nuestro corazón, que si tenemos algo contra algún hermano, que tú, la obra que el Espíritu Santo haga en nosotros, nos haga cambiar, Señor, de actitud, y que seamos capaces de perdonar como tú nos perdonaste a nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.